Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elías Leonardo y en esta ocasión haciéndoles caso a algunos de ustedes que me decían, oye, también habla de películas que lleguen a plataformas, coméntanos alguna o sugiérenos alguna o ponnos sobre la mesa algunas que no tengamos en el radar. Y digo, va, entonces en esta ocasión vamos a hablar de 12 hombres en pugna, película que pueden ver en Prime Video, pero en la versión de 1997 dirigida por William Friedkin. Eh, es una película que ya 40 años atrás tuvo su primera versión, dirigida por Sidney Lumet, y la de 1997 fue hecha principalmente para televisión, ¿no? Es la historia de pues un hombre llevado a juicio, acusado de homicidio, en este caso, de homicidio de su padre, y el jurado, compuesto por 12 hombres, tiene que deliberar si es inocente o si es culpable. Así que son enviados a la sala de deliberación y 11 de ellos están a favor de que es culpable y uno de ellos dice, no, yo creo que es inocente. Y a partir de ahí tienen que lidiar, ¿no?, con sus argumentos para tratar de llegar al consenso que debe ser unánime. Es decir, tiene que haber 12 votos unánimes para que sea condenado como inocente o como culpable, ¿no? Entonces, con un voto, en este caso, que se puso en contra, se tiene que discutir, se tiene que debatir. Y entonces todas estas discusiones y debates al interior de la sala de deliberación nos va asomando confrontaciones, temas sociales, temas individuales, la relación del individuo con la sociedad, un montón de cosas para que al final se determine si los 12 hombres llegan al consenso de que es inocente o es culpable. Los 11 restantes serán capaces de cambiar su veredicto y decir, ah, caray, fíjate que ya escuchando a este señor me doy cuenta que no es culpable, ¿no? Y que puede ser inocente. O otros que digan, oye, voy a aplicar mi criterio de duda razonable. Entonces todo esto sucede en el marco de un salón, de una sala de deliberación entre 12 hombres. ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde desmenuzar esta película de William Friedkin de 1997? Vamos por partes. De entrada ya les decía yo que es una película que llega 40 años después de una versión primera, es decir, un remake. La primera versión es dirigida por Sidney Lumet, protagonizada por Henry Fonda, peliculón, de verdad un peliculón. Si ustedes tienen posibilidad de encontrarla, véanla, porque no solamente sirve para compararlas, sino también para disfrutarlas cada uno. Y es que ahí es donde entra un valor de la versión de William Friedkin de 1997, que es el hecho de que se le puede entrar a la película sin necesidad de haber visto la primera versión original, ¿no? Se puede entrar sin necesidad de haberla visto. Es decir, usted puede ingresar a ella como si fuera un contenido nuevo, como si fuera una película nueva, y de la cual incluso no tenía ningún conocimiento previo sobre el argumento, la sinopsis o la trama, porque poco a poco se va a sumergir en el universo de ese jurado que tiene que deliberar si el acusado de homicidio de un padre es culpable o es inocente. Y ese es un valor precisamente que tiene la película, ¿no? El que se le puede entrar sin conocimiento previo ni de haber visto la otra película, ni de la sinopsis, ni de la trama. Luego, por otra parte, les ayudará, nos ayuda a muchos a ampliar el conocimiento respecto a la filmografía de William Friedkin. Y ustedes, algunos de ustedes se preguntarán, pues quién es, ¿no? O sea, ¿por qué habla de este señor? Pues es ni más ni menos que el director del Exorcista. Así de fácil, ¿no? Es un hombre que dirigió El Exorcista, pero que hizo muchísimas películas más, como Sorcerer. Es una película que también vale mucho la pena revisar, que es una adaptación norteamericana de El Salario del Miedo, que aborda precisamente este suspenso de un grupo de hombres que tienen que transportar nitroglicerina a bordo de unos camiones y con el riesgo de que en la carretera en un momento dado puedan explotar, precisamente por las propias condiciones del terreno. Y dirigió también Contacto en Francia, esa película con Jake Hammond, donde lo vemos como el agente Popeye, peliculón también, ¿no? Donde vamos viendo cómo son las persecuciones que él emprende en Nueva York, la agresividad de este detective. También hizo, les digo, hizo muchas películas y es un director que
fue considerado como muy rebelde por su forma de filmar, es alguien que a veces no pedía permisos, y dice, pues me la voy a jugar, montemos la cámara en el auto y así comencemos la persecución, lo peor que puede pasar es que me multen, y bueno, así lo hacía. También hizo aquella película que mucha gente se alarmó, se espantó, buscaron prohibirla, y Crossing, me refiero a Crossing con Al Pacino, donde Al Pacino interpreta a un policía de Nueva York que se infiltra en el oscuro mundo del sadomasoquismo gay, ¿no? Para tratar de hallar a un asesino serial de homosexuales. Es una película muy oscura, muy densa también, muy dura, y que plantea, en el caso de un asesino serial, pues otros temas, ¿no? Entonces, es un director al que no le tuvo miedo a nada, es un director que no se guardó nada al momento de dirigir y que tuvo este tono, este estilo de que sus películas parecían como documentales, es decir, como si fueran reales y como si estuvieran pasando en tiempo real. Y eso lo dotó precisamente de un público que se fascinó con sus películas y que justo él, su formación, inició en el cine documental e inició con el caso de un chico que fue condenado en prisión y que tras escuchar él su caso dijo, a ver, no, vamos a analizarlo, vamos a trabajarlo, y se dan cuenta que el chico, en realidad el acusado, pues no era culpable de todos los cargos que se le estaban imputando, ¿no? O sea, entonces de ese documental parte su trayectoria en la ficción, y ese William Friedkin es precisamente el que aterriza con 12 hombres en pugna, una película que él hace en 1997 para el formato de televisión, pero que él procuró que se viera precisamente como una película que llegó a las grandes salas. Entonces, les digo, sirve que exploran la filmografía de este director y se sacan la idea de que nada más hizo El Exorcista, y es que así, algunos influencers han dicho, ¿no? Que su gran logro es El Exorcista, y pues no, el señor hizo más, y para muestra está esta película. Les digo, es una película que se hace en 1997, un año que en el cine comercial arrojó películas que se movieron en este terreno del drama combinado con el suspenso, ¿no? Más allá de ver películas de acción, Hollywood apostó mucho por películas vinculadas al drama y al suspenso. Por ejemplo, llegó Donnie Brasco al cine con Johnny Depp y Al Pacino, llegó The Game de David Fincher, esta película con Michael Douglas y Sean Penn, El abogado del diablo con Al Pacino y Keanu Reeves de Tyler Hackford, que son películas, ¿no? Melodrama con suspenso, que juegan en este territorio también del thriller, pues para mantener cautivo al espectador con este tipo de dramas que estaban como un poco distantes del gasto de las explosiones, de las persecuciones, de la acción por la acción, sino más bien en un tono más de escritorio, por así decirlo, para mantener cautivo al espectador. Y en ese contexto llega precisamente la versión de 12 hombres en pugna de William Friedkin. Ahora sí, para entrarle al terreno de la película, si algo caracterizó también a Friedkin en sus películas es mostrar en algunas de ellas aún no solamente Estados Unidos en general en sus ciudades, ¿no? Sino también específicamente a Nueva York, pero bueno, me voy a centrar en que exploró distintas ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, como Nueva York, desde sus lados menos agraciados, los lados menos turísticos, aquellos que no aparecen en las postales ni en las fotografías de agencias de viaje. Lo mostró en Crossing, particularmente esta película con Al Pacino, donde muestra ese Nueva York oscuro, duro, gris, tenso, sadomasoquista, ese Nueva York que tiene una vida nocturna densa, muy densa. Y aquí nos muestra a Nueva York desde la sala de deliberación del jurado. Van a decir, ¿a poco desde ahí se observa Nueva York? Y sí, nos lo muestra con cositas o detalles como que el aire acondicionado de este lugar no funciona, no sirve en plena época de calor. Tienen encerrados estos 12 hombres deliberando sin un aire acondicionado, sin un ventilador cerca, es decir, hay estructuras, ya hay edificios viejos que no son atendidos tampoco por las autoridades, que no son vistos como que merecieran una manita de gato, y que ya son, ¿no?, estructuras del pasado
que ahí están, derrumbándose o consumiéndose poco a poco, ¿no? Entonces es también este Nueva York que descuida su propia arquitectura. Y por el otro lado lo vamos escuchando o descubriendo mediante los posicionamientos que tienen estos miembros del jurado. Vamos a escuchar cómo hay conflictos raciales, cómo hay conflictos clasistas, cómo se perciben unos a los otros, cómo perciben al extranjero que llega y trata de iniciar una vida ahí, cómo entre propios miembros de la comunidad de la raza negra se ven mal unos a otros, cómo se percibe al latino, cómo se percibe al propio ciudadano norteamericano, porque no es lo mismo el que habita en el norte que en el sur, no es lo mismo el que vive en una zona de, digamos, de prestigio al que vive en las afueras, en los suburbios, no es lo mismo el que trabaja de arquitecto al que trabaja pintando casas. Entonces ellos van a través de estos diálogos y estos argumentos que están debatiendo, nos van exhibiendo y nos van mostrando también ese otro Nueva York. ¿Pagarán bien? ¿Pagan mal? ¿Por qué este hombre tiene que trabajar más? ¿Por qué este tiene que trabajar menos? ¿Por qué este hombre tuvo que vivir en un lugar donde pasaba el tren? ¿Por qué este otro no? Entonces vamos descubriendo cómo Nueva York se asoma desde los diálogos de estos personajes y cómo William Friedkin dicen, bueno, pues yo no voy a, esta película no tiene exteriores, les voy a contar Nueva York desde acá. O sea, esa capacidad tenía William Friedkin. Otro tema a resaltar, bueno, es el duelo actoral que sostienen Jack Lemmon y George C. Scott, los dos antagonistas de este jurado. Jack Lemmon es el hombre que dice, yo creo que el chico es inocente. George C. Scott está aferrado a que es culpable. Entonces estos dos actores ya entrados en años, ¿no? Ya eran unos adultos mayores con problemas incluso para caminar. Se evidencia mucho en Jack Lemmon, un hombre que ya estaba jorobado, pero no por eso habían dejado atrás sus capacidades y sus talentos actorales. Por el contrario, eran hombres que amaban el escenario, eran hombres que amaban estar también frente a las cámaras, y así lo demostraron con estos personajes que brindan en 1997. Jack Lemmon falleció en 2001, George C. Scott falleció en 1999. Entonces también es como que ellos de decir, va, mis últimos trabajos o los últimos pasos que yo voy a dar en un set que sean así, y no se guarda nada al momento de actuar. Y gran parte de la actuación del cine se basa en la mirada, ¿no? La mirada es la que nos está contando todo. Y estos dos veteranos, estos dos viejos lobos de mar del cine, pues lo hicieron. Y a través de las miradas nos están contando mucho. Por un lado tenemos la mirada cándida, pero serena y firme de Jack Lemmon, contra esa mirada fiera, agresiva, pero insegura de George C. Scott, cuando se están discutiendo que por qué dices tú que es inocente y por qué dices tú que es culpable. Entonces ver a estos dos actores, les digo, ya entrados en años, siendo ya los actores que fueron, lo que hicieron, verlos en calidad de derrochar lo que sabían hacer vale mucho la pena. Y de verdad van a ver cómo ellos son la batuta, guían, respaldan y se dejan respaldar por el resto de los compañeros que aparecen también a cuadro, ¿no? Por ejemplo, van a ver a James Gandolfini, por ahí lo van a ver, a Tony Danza también lo van a ver por ahí, a Edward James Olmos lo van a ver por ahí. Entonces ellos también saben moverse con estos dos señorones, y van a disfrutar mucho la actuación de ellos en los posicionamientos, en la confrontación constante que Jack Lemmon va disfrutando de sacar adelante los prejuicios de este otro personaje para para ponérselos en contra del mismo, ¿no? Es decir, tus prejuicios van a ayudar a que el resto de los miembros que consideran que es culpable piensen dos veces las cosas para determinar si en verdad el chico lo es. Entonces bueno, se vuelve, les digo, una discusión de jurados muy interesante, y ellos van guiando la batuta de lo que va pasando con los demás, ¿no? Les digo, va a haber ahí dos miembros de la raza negra confrontándose, va a haber alguno que está ahí y diga, es que ustedes son una basura, etcétera. Entonces, lo que hacen Lemmon y Scott vale la pena. George C. Scott, bueno, ganó el Oscar por haber hecho al general Patton, un premio que no quiso aceptar. George C. Scott consideraba que una estatuilla no era algo que valiera la pena para reconocer su actuación, porque además a él le parecía de mal gusto que se nominara o se comparara su trabajo con otros más, porque eso le hacía sentir a él que se menospreciaba
el trabajo de otros compañeros, porque para él todos valían la pena, ¿no? Todos merecían una estatuilla para él. Cada actor representaba un trabajo en sus películas, en sus respectivos proyectos, que le parecía como injusto e ingrato, ¿no? Que así fuera. Y Jack Lemmon, bueno, les digo, por él pueden buscar una película que se llama Días de Vino y Rosas, donde interpreta a un alcohólico que reflexiona y quiere dejar el alcohol toda vez que ha inducido a su pareja a esa espiral de alcoholismo. Y ya, algo que también tiene esta película es la puesta en escena. El desenvolverse, ¿no? Dentro de este salón de deliberaciones, pues requiere de muchos planteamientos de cámara, ¿no? Hay que saberla dónde poner en cada lugar, en cada rincón. Ahí hay un trabajo también del director, de William Friedkin, de decir, tiene que ir aquí, tiene que ir acá, tiene que ir acá, ¿no? Los emplazamientos. Pero la puesta en escena también tiene que ver con los actores, ¿no? Entonces vamos viendo cómo ellos se desenvuelven en este pequeño lugar donde se están sofocando de calor, donde están peleándose, donde están discutiendo, donde están sacando a flote todos sus prejuicios y todas sus maneras de pensar. Y hay un personaje muy particular que es el de Edward James Olmos. Ustedes van a ver, si logran detectarlo así a ojo de buen cubero, cómo él silenciosamente, sigilosamente, de manera muy tranquila, de manera muy suave, se está parando cada rato de su asiento. Él se para, se para, se para, pero es algo que casi no se nota. Pasa como imperceptible, porque él no es un miembro del jurado que esté peleando, que esté gritando, que sea muy expresivo con las manos. No, es muy suave, muy sutil en sus movimientos, en sus palabras. Entonces constantemente vemos cómo él se está levantando y cómo está haciendo pequeños recorridos que de alguna manera contribuyen a que le dé pie a otro actor para hacer empezar su diálogo o generar una acción. Lo vemos por ejemplo cuando le pasa una silla a Jack Lemmon. O sea, ese manejo también de puesta en escena tan inteligente, tan sutil, vale la pena verlo, observarlo, y cómo desde estos detallitos de ver a un Edward James Olmos que casi imperceptible se levanta y se mueve dentro del espacio, habla también de lo que es la inteligencia de construir una historia así en un espacio tan pequeño y tan reducido. 12 hombres en pugna, la pueden encontrar en Prime Video. Es una película que además entretiene, pero que cautiva, atrapa y hace ver no solamente lo que está ocurriendo con estos 12 jurados que deliberan para ver si condenan o no condenan a un chico, sino también el propio trabajo de William Friedkin y de descubrir que no nada más hizo El Exorcista.